noches, bienvenidos. Esto es Decisión Libre 2023, el espacio de entrevistas sobre elecciones de Guatevisión y Prensa Libre. Continuamos con el análisis. Han sido días sumamente movidos en materia legal relacionados con la segunda vuelta y bueno, hoy no es la excepción. Hay una serie de recursos, pero también una respuesta del Tribunal Supremo Electoral. Para analizar los diferentes escenarios de los próximos días, hemos invitado al licenciado Luis Fernández Molina. Él es ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia y también al doctor Aquiles Fayase. Él es abogado constituyente. A los dos, buenas noches. Bienvenidos a Decisión Libre. Buenas noches. Bueno, y la pregunta sería, ¿qué viene después de lo que vimos el día de hoy? Vamos al grano en este momento con lo que está sucediendo, doctor Fayase. Bueno, yo no puedo ir al grano nunca, me tengo que ir a la vuelta. Demos vueltas entonces y planteemos los escenarios. No, yo necesito regresar al tema del voto nulo. Mi predicción fue siempre que el voto nulo, al ganar, y ganó, aunque no haya llegado al 51%, iba a provocar un terremoto político, que es el que acabamos de vivir. Aquí íbamos a atravesar un barranco, y ese barranco iba a desembocar en una rotonda, donde nos iba a mandar a dos carreteras. Una que dice hacia la democracia y la república de regreso, y otra que dice siga para la dictadura. Ahí estamos el día de hoy, ni más ni menos. Lo que pasó hoy es que todo el peso, digamos, de la democracia cayó en los hombros de una persona, del registrador. Y afortunadamente se vio apoyado por toda la sociedad, por toda la institucionalidad, y se vio apoyado por todos los magistrados y por todo el mundo. ¿Usted cree que si ese apoyo no se hubiese dado, habría dudas en su respuesta? No, habría otro escenario en este momento. Ahora, ¿qué significa lo que dijo el registrador? Simplemente dijo, no voy a hacer caso, pero se negó a decir que era una orden ilegal y se negó a decir que no acataba. Fue cauto. Así es, por eso le digo que todo el apoyo del equipo técnico, jurídico y político, lo hizo aparecer literalmente como un héroe de la democracia. Y entonces estamos en ese punto ahorita, que viene. Bueno, entonces analicemos ese amparo que le dieron a Semilla. Ese amparo que le dieron a Semilla es una cosa muy vaga. Es así como que ¿Por qué vaga? La Corte no tomó posición y lo único que está diciendo la Corte es: muchachos, sigan adelante con la segunda vuelta, pero la investigación penal sigue. Sí. Y no se pronunciaron al respecto de la suspensión de la personalidad jurídica. Y entonces los abogados de todos los bandos están diciendo, ¿y qué pasó con esos? Unos dicen que se quedaron sin personalidad jurídica y están en segunda vuelta, y otros dicen que la Corte no se pronunció al respecto y que por lo tanto sí tiene personalidad jurídica. Es decir, se queda la puerta abierta para otros recursos o para embates legales. Licenciado Luis Fernández, ¿cuál es su opinión? Yo creo que el mensaje que se descubre de esa resolución, incluyendo el voto razonado opositor, va en la misma línea, en ratificar y reconocer que hay una segunda vuelta y que hay dos contendientes. Y en la resolución de la Corte de Constitucionalidad claramente dice los dos contendientes, léase UNE y Semilla. Entonces uno se pregunta, ¿cómo la Corte de Constitucionalidad está avalando que exista un balotaje con dos personajes, uno de los cuales es un fantasma? Automáticamente está dando a entender, existe jurídicamente, y todo esto no afecta la personalidad de Semilla. Y el voto razonado de la magistrada Ochoa, que no lo entendí mucho, lo leí y lo volví a leer, pero en el fondo dice que habiéndose oficializado y teniendo validez la declaración de una segunda vuelta, ya no tiene mérito el amparo provisional que se le otorgó. Pero ese es el escenario. Para mí, en parte, me tranquiliza en esta turbulencia y esta situación tan difícil, porque ya la Corte de Constitucionalidad ya no se puede echar para atrás, ya admitió que hay segunda vuelta. ¿Y con qué va a haber? Repito, no va a ser con una figura inexistente. Aparte, ya analizaremos el tema de si corresponde o no
suspender, porque una medida cautelar lo que pretende es congelen esa cuenta bancaria, congelen esa propiedad, algo momentáneo, pero no una medida de fondo, la personalidad jurídica. Eso hay mucho que discutir y solo quiero agregar lo que dice el doctor Fayase. Era un héroe el registrador de registros ciudadanos, y más héroe hubiera sido si lo hubieran detenido. Sí, obviamente correcto. Lo hubieran sacado, un héroe de la democracia, como están haciendo que Semilla esté ahorita en campaña anticipada. ¿Por qué digo esto? Porque ha enardecido a la población, sobre todo a los jóvenes que estaban apáticos. Ahora dicen, pues no, pues vamos a votar. O sea, hay muchos efectos. Ahora, una cosa es el muy bien. Ahora, una cosa es el registro de ciudadanos y otra el pleno de magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Otra pregunta que les quiero plantear. Esta actitud que vimos hoy de alguna manera enmienda parte de la plana de lo que vimos del Tribunal Supremo Electoral en todo este proceso y las críticas que se generaron sobre su actuar, doctor Fayase. Bueno, a mí no me gustó para nada. Lo único que yo escuché es la entrevista con la licenciada presidenta. Sí. Que dio un pasito para adelante y un pasito para atrás y bailaba para aquí, bailaba para allá. No tomó posición. Una entrevista de esta mañana, de la radio, en Estados Unidos. O sea, en realidad no dijo nada más que aguantemos la peña, mucha, a ver qué pasa más tarde después del cateo y después de que venzan las 24 horas. O sea, ¿fue cauta también? No fue cauta. ¿Qué fue entonces? Cobarde. Así, en esas palabras, fue cobarde. Ni más, ni menos. Bueno, la pregunta es, en esta división, ¿a dónde vamos? Y entonces, parte del objetivo de esta guerra legal es que caigamos en una discusión de articulitis legüelosa para confundir a la población. Y es donde tenemos que abstraernos de tanta resolución legal y veamos qué viene políticamente y socialmente. Y según usted, ¿qué es lo que viene? Ahorita, en términos de lo que es la batalla por la república y retorno a la democracia, apenas ganamos el primer round. Apenas el primer round. Y no es que Semilla lo haya ganado, lo ganamos los demócratas, los que hemos peleado por la Constitución, por el sistema democrático de alternancia del poder y por el sistema de transmitir la soberanía del pueblo a través de la votación. Nosotros ganamos esa batalla hoy, pero son 4 batallas, faltan todavía 3 más y vienen las más duras. La segunda batalla será la segunda vuelta. Esa es más o menos de trámite. Yo no le veo mucho problema porque ya con la resolución de hoy de la Corte llegaremos a la segunda vuelta, pero vamos a ver el mismísimo escenario que vimos el domingo hace casi 3 semanas. Los resultados van a ser... O sea, usted dice las impugnaciones y ese tipo de reclamos de los fiscales. Así es, ese es el primer escenario al final del segundo round, que no nos va a dejar entrar al tercer round. El tercer round va a ser ese periodo entre la oficialización de resultados y el 14 a las 16, porque eso del 14 a las 14 es un lema publicitario. La Constitución manda a las 16 horas. Ese periodo de esos 3 meses, ¿qué va a pasar? Porque esos 3 meses no van a estar a la vista del público. Y el cuarto round empezará el 16 de enero a las 3 de la tarde. ¿Por qué? Porque el 14 a las 14, como dicen, será el cambio formal de mando, el cambio político. Pero el cambio real de mando sucede a puerta cerrada cuando el ejército reconoce a su comandante general, el 16 de enero. Es decir, ¿usted prevé que todavía hay algún tipo de temor o puede darse algún tipo de problema con el ejército, como se estuvo mencionando en los últimos días en medio de toda esta batalla legal? Hay un hecho que yo vengo diciendo y que realmente no causa ardor. Hablamos de la prolongación de funciones de la Corte Suprema de Justicia, pero no estamos hablando de la prolongación de funciones del jefe del Estado Mayor de la Defensa. Él tenía que haber entregado el cargo el 30 de junio. Y ahí está,
¿Y usted cree que eso es a propósito? ¿Tiene un objetivo político? Claro, aquí no hay nada de casualidad. ¿Qué dice el licenciado Luis Fernández Molina? Yo creo que esa como entente, ese entendimiento que uno llama pacto de corrupto, otros pacto de conveniencia, como quieran, se está desgranando. De hecho, ya algunos ministros renunciaron, ignoro exactamente las razones, ya a un alcalde que era bastante representativo, Cuilapa, ya le quitaron todas las defensas y se lo van a llevar, y a 2 alcaldes más. O sea, y tampoco hubo coordinación el día de ayer, me explico. Porque al mismo tiempo que los magistrados del Tribunal Supremo oficializan los resultados y en el mismo momento el notificador del tribunal traía la resolución del juzgado séptimo pluripersonal al mismo tiempo, o sea, si lo hubieran coordinado, le hubieran dicho, no oficialicen todavía, pues, o qué sé yo, pues, suponiendo en ese sentido. No, yo tengo una lectura distinta. ¿Cuál es esa lectura, doctor Fayase? Que los del Tribunal Supremo Electoral se adelantaron a los hechos. ¿Cómo es eso? O sea, que ellos sabían que venía la notificación y violentaron la ratificación de la segunda vuelta. ¿Y en qué cambia eso? Cambia en todo, porque en la percepción pública ellos dejan de ser parte del pacto. Durante todo el proceso se les puso el dedo a ellos, con toda la razón, de que todo este problema que vivimos es causa de ellos. Eso no lo iban a limpiar con una actitud, pero el último día que iban a firmar su muerte jurídica, muerte política y muerte civil, ese día dieron un paso adelante y se adelantaron al notificador. Y sobre eso no escuchamos la respuesta del licenciado Fernández Molina. Pero en la misma línea que digo, que de alguna forma se está desmantelando esa estructura. Se nota aún la resolución de la Corte de Constitucionalidad, y en ese sentido mis respetos a Roberto Molina Barreto, a Leila Lemus, a Hugo Pérez y a Néstor Vázquez. Qué bien que hayan tomado esa resolución, que no era acorde a los planes de una instancia que lo que quiere es provocar caos. O sea, en ese sentido ya se demarca cierta separación, ya estamos cada vez más cerca, no del 20 de agosto, del 14 de enero, y este gobierno no se sostiene, porque creo que le oí al doctor Fayase, o no sé quién fue, que muchos dicen, bueno, si se quita Semilla, el tercer lugar ocupa segundo lugar. Si no es concurso de belleza, pues no, ahí coincido con esa expresión. No es concurso de mejor cantante. ¿Pero a qué se refiere cuando dice que este gobierno no se sostiene? Me refiero a la estructura que ha mantenido, que ha cooptado las diferentes entidades. De hecho, yo no sigo las redes sociales, pero si hay uno, Quique Godoy, sí, claro. Él pone que hasta usa expresiones mulas, pero voy a suavizarlo un poco, que si tenía cooptado organismo judicial, tenía cooptado Tribunal Supremo, tenía cooptado alcaldías, tenía cooptado, y ahora gritan al cielo, fraude, rasgándose vestidura, o son ineptos, o creen que los mulas somos nosotros, pues. ¿O eso no podría ser parte también de otra estrategia? No, se están agotando ya. Se están agotando. Obviamente para el oficialismo y este grupo, lo voy a llamar por no usar pacto de corrupto, fue una enorme sorpresa el ascenso de Semilla. A todos. La sorpresa la dio el voto nulo. Digamos, veámoslo claro. El voto nulo sí, pero tampoco se esperaba la gente que llegara Bernardo Arévalo al segundo lugar. Es que Bernardo Arévalo, si lo vemos, mire, qué alegre que llegó Bernardo Arévalo y él es el que está abriendo la puerta a la esperanza de regreso a la democracia. ¿Okay? Ahí estamos bien claros. Pero hay que medir a la gente con su justo mérito. Arévalo tiene menos votos que Yamatei en la primera vuelta. ¿Ya se dieron cuenta? Igual que Sandra Torres, de los votos que había obtenido en las Bueno, pero Sandra Torres pasadas. de todas maneras sigue adelante y sigue con un porcentaje significativo. Pero Arévalo tiene menos votos que Yamatei. Quiere decir que el panorama que le viene a partir del cuarto round es una ingobernabilidad más complicada que la de Yamatei. Y a propósito de lo del voto nulo, ya que lo menciona nuevamente, usted que lo promueve, o sea, ¿usted qué cree que va a pasar con el voto nulo en la segunda vuelta? Ojalá que no pase nada, pero el tema sí, menos mal que toca ese punto.
no vayan a votar nulo en la segunda vuelta. Ah, es decir, ahora, No vale. Legalmente no tiene ningún efecto. O sea, en términos legales, pero ¿qué pasa con las personas que no están de acuerdo con ninguna de las opciones? pues, en este caso usted recomienda que no lo hagan. no. Mire, yo recomiendo en este momento, en la segunda vuelta, vamos a ponerlo sobre los puntos bien claros. La ley le da validez al voto nulo una única vez en la primera vuelta. Sí. Eso lo explicó la otra vez, ¿sí? En la segunda vuelta, si usted vota nulo, vote en blanco o no llegue a votar, da lo mismo, porque no tiene ningún valor. Pero después de Pero haber es importante que la gente participe. Sí, claro. Pero después de haber atravesado ese barranco agarrados con las uñas, llegamos hoy a donde estamos frente a esas dos carreteras. Entonces, ¿qué quieren? Los que votaron nulo, estamos enfrente de una realidad. No podemos esconderla. ¿Qué dice el licenciado Fernández Molina? En esta segunda vuelta, yo escucho a mucha gente que tiene temor de la izquierda, de los comunistas, y quieren ver quién es más comunista. Los dos son medio verdes en sus emblemas, pero quieren ver quién es el más colorado. Un escenario muy parecido a hace 80 años. Los mayas tenían razón cuando decían que la historia se recicla y se repite y que es reiterativa. Estamos en el mismo escenario de 1944. Muchos ignoran que la Revolución de Octubre, que fue una gesta cívico-militar, subrayo militar, 20 de octubre obviamente, se dio no en contra de Ubico ni contra alguien que quería continuarse como Ubico, alguien que quería ganar las elecciones, y ya se oía que iban a traer de la Argentina, de Buenos Aires, al doctor Juan José Arévalo. Y el grito popular en las calles era ¡Viva Arévalo! Y Ponce Baides dijo pues no, y hizo todo lo posible por bloquear cualquier campaña o candidatura de Juan José Arévalo. Eso enardeció al pueblo y a los militares, a una sección de militares, porque entre ellos se bombardearon a Matamoros y San José, pero se está repitiendo. Y después con Arbenz el reclamo de los comunistas. Si gana cualquiera de los dos, digamos que gana Arévalo, tiene los andamiajes, los cojinetes de la democracia. Hay un congreso en el cual Bernardo Arévalo tiene, no sé, 17, 25, Ajá, 25. Que son muy pocos de los 160 para promover cambios. Estilo, ya sé que no, decreto 900 de Arbenz, que después fue declarado inconstitucional. Pero mi punto concreto es que mucha gente le han asustado con el cuco, comunistas, ateos, pro aborto y pro LGTBI. Bueno, y que han negado ese tipo de señalamientos, ¿verdad? Que un político niegue o afirme, yo no le creo. O sea, habría que verlo realmente más O sea, adelante. lo que usted dice es que eso sigue pesando en esta segunda vuelta electoral. La propaganda negra, así es. ¿Sí? Sí. Bien, entonces, en todo caso, volviendo a los asuntos legales que hemos visto en las últimas horas, la pregunta es, bueno, ya el Tribunal Supremo Electoral dice hay segunda vuelta, van los dos candidatos a segunda vuelta, pero no hay que olvidar que hay una investigación en marcha sobre el movimiento Semilla. ¿Qué repercusiones tiene eso si, digamos, resultara electo Bernardo Arévalo, doctor Fayase? Es que esa es exactamente la tirada, el escenario más probable. Esa investigación penal va a continuar. El hecho de que llegue el 20 de octubre, el 20 de agosto, pero no van a haber resultados hasta el 30 de agosto o más adelante, va a dar tiempo para que esa investigación penal avance. Según los resultados del 20 de octubre, de agosto, insisto, va a haber dos escenarios para quienes quieren proseguir esa persecución penal. Si hubo una victoria de Arévalo pírrica, es un candidato muy débil, un presidente electo muy débil. Lo van a torpedear y se lo van a traer para abajo. ¿A qué se refiere con que se lo van a traer para abajo? Que le van a plantear una solicitud de antejuicio. ¿Quién es el que tiene que retirarle la solicitud de antejuicio, el antejuicio
a un candidato presidencial. Todavía no es el Congreso, es la Corte Suprema de Justicia. ¿Quién controla la Corte Suprema de Justicia? Pero a ver, ¿en qué momento pasaría eso, según usted? En el momento en que la investigación penal se dé por terminada y decidan ellos que van a citar a primera declaración al candidato presidencial. Ajá, esto sería antes del día de la elección. No, sería después del día de la elección. Sí. O sea, como presidente electo en todo Como caso. presidente electo. Lo que si yo hago, llega a ganar. Lo que yo estoy haciendo la comparación es lo que pasó en el allanamiento contra Jimmy en la casa presidencial y en la solicitud de antejuicio contra él. Estamos en exactamente el mismo escenario. Así que si la victoria de Arévalo, pues, si Arévalo pierde el balotaje, el escenario sí es pero negro. ¿Por qué? Para ellos, porque no van a tener, ya no tienen antejuicio, para empezar, ya son ciudadanos corrientes. De aquí al 14 de enero. Porque No, el antejuicio se pierde al día siguiente de oficializar los resultados. Pero él es diputado. Ah, bueno, sí, tiene razón, en ese sentido sí. En ese sentido sí. Entonces, el tema es qué va a pasar entre el 20 de agosto y el 14 de enero. Y ahí hay varios escenarios un poquito complicados. Si la victoria es masiva, políticamente no van a encontrar apoyo de los jueces y de los operadores, porque ellos ya se van a ver en riesgo. O sea, para usted sí pesa mucho la cantidad de votos que obtenga Así o cómo gane. Si pierde, está frito. Eso repercute en lo que pueda pasar. Así es. Y entonces, una solicitud de antejuicio en la Corte Suprema contra un presidente débil va a significar quitarle el antejuicio y lo pueden apresar. Y en ese momento, ¿cuál es el escenario? Se queda vacante la presidencia, la vicepresidenta, aquí sí es como concurso de belleza, aquí sí sube la vicepresidenta y queda vacante el mismo caso de Otto Pérez y Rosana Valdetti. Queda vacante la vicepresidencia y ¿quién escoge al futuro vicepresidente? El Congreso. Pero ese escenario sí es sumamente complicado, licenciado Luis Fernández Molina. ¿Usted coincide con ello? De la cuestión penal. El artículo 38 del Código Penal establece que son responsables por las personas jurídicas y un partido político es persona jurídica los representantes que hayan participado o sin cuya participación no se hubiera podido cometer el delito. ¿De qué estamos hablando? De una denuncia de una persona que su firma aparece ahí. En el orden de la justicia hay que guardar cierta proporcionalidad. Recuerdo el caso hace unos 6 meses de Solórzano Fopa, que habían falseado el acta y todo, y al final los implicados dijeron aceptación de cargos. ¿Cuánto? 2 años, conmutables, va, gracias, mucho gusto de verlos. Nos vemos en otra ocasión. O sea, estamos sacando de proporción y de balance, y en ese sentido felicito a la Corte de Constitucionalidad, porque el artículo 268 de la Constitución dice que la función esencial, subrayo, aquí está uno de los que redactó, esencial de la Corte de Constitucionalidad es defender el orden constitucional, institucional. No es resolver amparos, claro que resuelven amparos. No es resolver apelaciones de amparos, claro que el 95%, pero su función esencial, como lo demostraron en 1992, es dar un golpe de mesa sin formalismo ni nada, decir aquí esto se resuelve. En ese contexto, creo que debe tener ese norte la Corte de Constitucionalidad de no poner en peligro el orden constitucional. Y esto realmente sí lo pone en peligro. Y regreso a las proporciones. Por una firma, ¿quién sacó esa firma? Si todos conocemos que para la formación de partidos se reparten esas hojas de 10 líneas de nombres y algunos firman, ¿quién? Bueno, y eso es lo que conocemos o lo que dieron a conocer, pero recordemos que hoy hubo un allanamiento, por cierto, bastante cuestionado, que sorprendió por la forma en cómo llegaron los agentes del Ministerio Público. Pero ¿les parece si hablamos de eso al volver de la pausa? No. ¿Por qué no? Bueno, ya volvemos. Esto es Decisión Libre 2023. Gracias por
por continuar con nosotros. Esto es Decisión Libre 2023. Esta noche seguimos con el análisis de los acontecimientos legales de las últimas horas y días relacionados con este proceso electoral. Nos acompañan en el estudio el licenciado Luis Fernández Molina, él es ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, y también el doctor Aquiles Fayase, abogado constituyente. Bueno, el allanamiento que se registró esta mañana, decíamos en el bloque anterior, ha sido sumamente cuestionado por la forma en que se realizó. Lo cuestionaron también los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. ¿Cómo queda el Ministerio Público con lo que vimos en las últimas horas, doctor Fayase? A mis ojos es un allanamiento normal con todas las de ley. Los allanamientos no son, con permiso voy a entrar. Un allanamiento en cualquier lugar de Estados Unidos es una operación militar, ni le preguntan. Entran y le botan la puerta y entran 20 gentes, lo arrinconan, lo ponen en el suelo, le ponen las chachas. Espérenos, vamos a investigar su casa. Y después, ¿se van o no se van? Entonces, en ese sentido sí no concuerdo. El Ministerio Público usa la fuerza proporcional que es de la resistencia que espera. Y en ese sentido esperaban resistencia de la seguridad del Tribunal Supremo Electoral. Yo creo que irnos a atacar las formas del allanamiento, estamos caminando ahí sí que literalmente en el camino equivocado. Lo importante es por qué el allanamiento, si podían haber solicitado la información. De hecho, no se había vencido el plazo, hasta donde entiendo. O sea, ellos se adelantaron, licenciado Luis Fernández. Yo no estoy tan de acuerdo con el doctor Fayase. Sí me parece un atentado, un insulto a la democracia. Estamos de acuerdo. Porque, y todo viene de la disminución de importancia que se le ha dado al Tribunal Supremo Electoral. Todo el mundo lo ha ninungueado. No de este, sino del anterior periodo. No en la época de Arturo Gerbrucher, de Mario Rodas, de García Laguardia, de Gabriel Medrano. Es otro Tribunal Supremo Electoral. Y desde el principio, desde su formación, desde que los candidatos para ocupar una magistratura hacían antesala ante las bancadas del Congreso de la República, desde ahí ya estaba disminuido el Tribunal Supremo Electoral. Y todo el mundo lo ha visto debajo del codo, lo ha visto de menos. Y a eso obedece que un juez de jurisdicción ordinaria se atreva a ordenar, pero por Dios, es como que si otro juez penal en un asunto de persecución penal que esté involucrada o un amparo ante la Corte de Constitucionalidad ordene a la Corte de Constitucionalidad. No perdamos de vista que el Tribunal Supremo Electoral es de la misma jerarquía de la Corte de Constitucionalidad. No, de la Corte Suprema, no de la Constitucionalidad. ¿Difieren en eso? Sí. Los dos están, en opinión mía, están al mismo nivel. De hecho, en muchos países occidentales, durante el periodo eleccionario, el Poder Ejecutivo se entrega al Tribunal Electoral de cada país, porque es la autoridad máxima durante esa transición hasta que se entregue al que lo haya ganado. Pero la forma en que entraron sí me pareció un poco grotesca, y la forma como recopilaron sin inventario, sin nada. ¿Cuatro cajas, cuántos expedientes metieron? A ver, tal vez 120. No, tal vez eran solo 115. Bueno, pero esa es una pregunta distinta. Se perdieron 15. La pregunta inicial es ¿cómo entraron? Luis está atacando qué hicieron allá adentro. Y ahí sí coincidimos 100%. No hay cadena de custodia, porque no hay... Ninguna. No tenemos ahorita... No hay garantía. Ahorita no conocemos el acta de cierre del allanamiento. No sé si el Ministerio ¿Cuál Público... es el protocolo que se tendría que seguir en ese tipo de allanamientos para mantener la custodia de lo llevado? Primero, ahí estaba el licenciado Antillón, que es el director jurídico del Tribunal Supremo Electoral, estaba presente. La ley y la Constitución solo requieren que él esté presente. Entonces, el licenciado Antillón está dando fe de lo que están haciendo. Pero es imposible para una persona ver que hacen cantidad de policías sacando cajas que él no conoce. Entonces, lo único que el licenciado Antillón puede decir es, pues yo vi que sacaron 8 cajas o 6 cajas, pero no sabe qué es lo que hay adentro.
Entonces ahí es donde la cadena de custodia se perdió. Y es ahí donde entonces vienen los escenarios probables. ¿Cuáles son los riesgos de eso, licenciado Fernández Molina? Que se pierdan muchos expedientes, O si que los aparezcan, agarraron así. O que aparezcan. O que aparezcan. Y todo lo metían a la caja. Realmente, para ser un ministerio público y la rigurosidad que exigía la dirigencia, sorprende, la verdad. Sorprende y ofende un poco a los que somos abogados y enseñamos a los jóvenes el derecho. Realmente un acta de inventario, tal expediente tal, un poco con prepotencia y burdo. Esa es Y opinión según mía. usted, ¿qué es lo que denota eso? Es que, como dije hace un momento, retrocediendo, hay un pacto, una inteligencia que somos los que estamos en el gobierno y hacemos lo que queremos, punto. Y tenemos organismo judicial, Pero tenemos hay un detallito de la eso. Corte A ver, doctor. ¿Cuál fue la policía a cargo? Porque estaba la Dirección General La de DIC. Inteligencia Civil en ese allanamiento y con pasamontañas. Ahí sí estamos de acuerdo. ¿Ok? Según usted, no es la entidad que tendría No, que haber ahí tendría que haber custodiado eso. estado otro tipo de policía, no ellos. ¿Por qué cree que Bueno, utilizaron ahí sí, a estos eso sí elementos? ya es ¿cómo es? Conjurar en el aire. Ni idea por qué pidieron a ellos. El anterior Ministerio Público tenía su ala preferida de la policía. No sería de dudar que este Ministerio Público tenga su ala preferida de la policía. Ahora, volvamos a los escenarios. Entonces, en el bloque anterior estábamos hablando de una investigación en curso en contra del movimiento Semilla y las repercusiones que esto podría traer de resultar electo presidente Bernardo Arévalo. Usted llegó incluso hasta después del 14 de enero. O sea, ¿cuáles son los riesgos para la democracia del país en ese sentido de resultar electo, insisto, Bernardo Arévalo? Que, como dije recién, para el 20 de agosto no me cabe ninguna duda que va a haber balotaje y que van a ir los dos. ¿Qué mayoría va a tener cada uno? No lo sé. Y sí depende mucho de los acomodos posteriores de esas mayorías, sobre todo Bernardo Arévalo. Si sigue la acción penal, repito, hay que demostrar que hay firmas falsas. Ahora, no me recuerdo cuántas firmas se necesitaban para formar un partido político, pero digamos que fueran 7,000. Si hay 8,000 firmas y hay por lo menos 7,000 ciudadanos guatemaltecos que tienen el derecho de formar partido político, y la Constitución, artículo 232, habla de que el Estado protege a los partidos políticos. O sea, a mí, porque hay una firma por ahí irregular, no me van a quitar mi derecho a formar un partido político. Porque hablan que hasta habrá miles de firmas falsas. No lo sé, que lo voy a andar sabiendo yo. Si hubiera ido a traer los expedientes, tal vez, pero yo no sé. Y cabe agregar, y los demás partidos políticos, hagámosle el mismo escáner, a ver qué pasa. Y las denuncias por financiamiento ilegal, indebido, no registrado de muchos partidos, ¿por qué no lo suspenden también? Pues, o sea, esa selectividad es la que tiene ofendida a la población. O sea, ese seguimiento con Mulet, menos mal que bajó en las encuestas, porque allá lo estaban siguiendo por obstrucción a justicia, por no me recuerdo qué, pero en la medida que no era una amenaza, lo dejaron en paz. Pero puede seguir la acción penal, ya lo dije, en las personas. ¿Agregarse más delitos? Y ya se agregó lavado de dinero, pero tiene que demostrarlo el Ministerio Público. Sí, digamos a partir del allanamiento de hoy, por ejemplo, doctor Fayase. Sí, pero ahí estamos yéndonos por las ramas, porque el tema es, usted puede ir ahorita al Ministerio Público, a femicidio, y acusarme de violencia psicológica por lo que le estoy diciendo. Y será mi problema demostrar lo contrario, pero ya me acusó, ya el Ministerio Público me procesó y hasta me pueden capturar. Entonces el escenario aquí es el procedimiento, no es el derecho de fondo. Una firma falsa o lavar 100 pesos es lo mismo que lavar 100 millones. El Ministerio Público se puede agarrar de eso,
No hay proporcionalidad en la acusación. Mire, hermano, usted solo lavó 300,000 pesos. ¿Qué es en su casa para mientras? No le van a decir nunca. Y cuando sabemos que hay gente que lava 300 millones. ¿Hasta dónde podría llegar esto entonces? El escenario que yo le planteé es el más probable a mis ojos. Y esto me lleva a un punto importantísimo. Prematuramente, pero muy prematuramente, hay un triunfalismo que no está justificado en Semilla. Semilla debería, y sobre todo Samuel Pérez y sobre todo Bernardo Arévalo, ellos les cayó del cielo la bandera de la democracia y están como espuma en el mar. Ellos son el alfaque que va arriba y son el símbolo ahorita de esa democracia. Deben de fijarse ellos cómo agarran esa responsabilidad, porque un triunfalismo prematuro lo que está impidiendo es tender puentes. Y recordemos que si Bernardo Arévalo llega, su primer obstáculo, número 1, va a ser que tiene 110 diputados en contra. El día 15 de noviembre, que toque la aprobación del presupuesto, los diputados le van a decir naná y aquí no hay nada para usted, presidente, solo es para los diputados. Ya empezó con pie izquierdo. Va a encontrarse con una Corte Suprema de Justicia que no va a haber sido renovada todavía y no va a haber abogados decentes que quieran arriesgarse al proceso por 8 meses, que sería el vencimiento del próximo periodo. Entonces se va a encontrar con un Ministerio Público que ya lo persiguió. Bueno, pero si enumeramos la serie de problemas con los que se cuenta actualmente en el Estado, no terminamos y hay unos... Pero el presidente los domina todos. Y sí, aquí el presidente sería el centro de la rosca. Pero ambos candidatos se encontrarían también con algunos, coincidirían, claro. En otros, pues serían específicos para Bernardo Arévalo y otros para Sandra Torres. Fíjese que no. A ver, ¿por qué? Sandra Torres no tiene el mismo panorama que Arévalo. Sandra Torres ya está dentro del engranaje. Lo único que le va a costar es ganarse el respeto del engranaje, porque ese engranaje ha gastado miles de millones de quetzales en desprestigiarla. Licenciado Luis Fernández Molina. El esquema de Otto Pérez Molina tuvo buen número de diputados. Después, Jimmy Morales, pocos diputados. Yamatei, pocos diputados. ¿Cuál es el primer paso? Comprar, ganar, convencer diputados. ¿Y cómo se compran? Tendiendo puentes. Sí, o sea, esa es la forma de engrosar la bancada oficial o de apoyo al oficialismo. Y yo estoy de acuerdo con una actitud un poco triunfalista y prepotente de los candidatos de Semilla, poco juego político van a tener, porque van a tener bancada muy pobre, ok, 25, pero con 25 no avanzan mucho. El plan 1, que es incorporar, comprar, ofrecer lo que quieran, les va a costar mucho. Bien, tengo que hacer una pausa, ya volvemos, esto es Decisión Libre 2023. Por continuar con nosotros, esto es Decisión Libre 2023, hoy estamos hablando con el licenciado Luis Fernández Molina y también con el doctor Aquiles Fayase. Y bueno, para que nos alcancen los 6 minutos que tenemos de conclusiones en este programa, antes de pasar a ellas, una pregunta rapidita, ya que estaban mencionando pues la actitud de los representantes de Movimiento Semilla en estos últimos días. Quiero preguntarles qué opinión les merece la conferencia de prensa que dio este mediodía la candidata Sandra Torres. Doctor Fayase. Muy extraña su posicionamiento de parar su campaña. Políticamente no se entiende cuál es el mensaje que está transmitiendo. No la vi. Eso es lo único que oí de hacer una pausa. Fue antes que se fijara la postura del Tribunal Supremo Electoral y del Registro de Ciudadanos. En realidad, sin embargo, Sandra lleva desde el 2006 de estar dando vueltas como verdadera ejecutora del presupuesto nacional. Hay decisiones de ella personales que están repercutiendo hoy a nivel nacional, como es esa gigantesca migración.
¿Qué tiene que ver esto? Esos 500,000 patojos que migran al año, ¿de dónde salieron? Salieron de la bolsa solidaria, de los 300 quetzales por patojo, que para tener hijos había que tener hijos para tener la bolsa. En todo caso, usted vio extraña la actitud de hoy. Totalmente. Licenciado Luis Soy Fernández honesto, Molina. no la vi. Bueno, ella dijo básicamente que hace una pausa en su campaña por lo que estaba sucediendo con el movimiento Semilla y se solidarizó con los simpatizantes de ese partido político. ¿De cuál partido político? Del movimiento Semilla, por lo que estaba pasando. Fue una movida, una acción política interesante en la medida de solidaridad. También que le queda. Ella ya sabe que su competidor el 20 de agosto va a ser Bernardo Arévalo y el partido Movimiento Semilla. O sea, qué mejor que aparentar una armonía democrática que le va a brindar réditos a favor de ella. Doctor Fayase. Al contrario de Bernardo Arévalo, Sandra tiró puente hoy. O sea, usted dice que hace falta tirar puentes del otro lado. Exactamente. También. Ahora, ya para ir concluyendo, ¿cómo afecta todos estos embrollos legales que hemos visto en los últimos días al desarrollo de la segunda vuelta electoral? Porque bueno, entonces hoy la candidata Sandra Torres dice, hago una pausa en la campaña, a ver qué dice mañana, después de lo que dijo el Tribunal Supremo Electoral, y bueno, Bernardo Arévalo sigue adelante con todo y una investigación en curso y las acusaciones del Ministerio Público. ¿Qué deben saber los ciudadanos? Como conclusiones, el licenciado Luis Fernández Molina. Yo creo en el mensaje de tranquilidad. Ya dije que los ajustes, los andamiajes democráticos están tambaleando, pero se sostienen. ¿Qué quiero decir con esto? Que ya con el fallo de hoy de 4 magistrados, más uno que indirectamente dijo lo mismo, que ya está oficializado el 20 de agosto, entonces creo que no hay ninguna duda de elecciones el 20 de agosto. Que confíen en las autoridades, en las instituciones, que haya cordura, y llamo a la cordura, y pues que vayan pensando por quién votar, pero que sí voten, a diferencia de la primera vuelta que el doctor Fayase dice del voto nulo, pero ahora realmente que voten, pero un llamado a la cordura, porque sé aquellas brasas que estaban cubiertas de ceniza, las empezaron a soplar y salió rojo y salió llama, que se calme, sobre todo los jóvenes. Hay mucho alcalde joven, uno de 27 años, el alcalde el del antiguo de 35. O sea, hay una nueva juventud que está emergiendo con ideas un poco más frescas y que hay que escuchar honestas. Y hay que conocer. Sí. ¿Sí? Bien, y por cierto, otra cosa que dijo la candidata Sandra Torres es que le pidió al presidente Alejandro Yamatei que diera la cara. En todo caso, ¿cuáles son sus conclusiones, doctor Fayase? Siempre es más oscuro justo antes del amanecer. Siempre. Y hoy rompió el alba. Ahí se ve el amanecer del nuevo día democrático. Es decir, hay esperanza, según usted, con todos los escenarios que nos planteó hoy. La esperanza depende de usted, de que me está escuchando y de que logre transmitir el mensaje. Hay que ir a votar. Y esta vez el voto nulo no vale. Así que tome su decisión. Vote por cualquiera, pero vaya a votar. Porque en las manos del votante está que logremos llegar a ese nuevo día democrático. Bien, pues doctor Fayase, licenciado Fernández Molina, muchas gracias por habernos acompañado esta noche en Decisión Libre. Y a ustedes también gracias por su sintonía. Les recuerdo la repetición de este programa mañana a las 15 horas por Guatevisión y también lo puede buscar más adelante en nuestras diferentes plataformas, tanto de Prensa Libre como de Guatevisión. Buenas noches, que descansen.